monitor lo que ustedes van a ver es un trazado, unas siglas HR, right, frecuencia cardíaca, en este caso 69, y está en la derivación 2, así lo van a entender. ¿Me dejó entender? Entonces, acá lo he parado. ¿Qué tipo de ritmo es? Sinusal. Sí, ¿no? P que precede QRS, un QRS delgado, tiene una T, y reitero, entre R y R están constantes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un ritmo sinusal. Ahí ya no es sinusal. Está especial. Este no es constante, Sí, no es sinusal. no se angustia. No quisiera que se haga una cosa más. Estamos. Ya está, ahora sí. Miren la frecuencia, regular. ¿Me dejo entender? 69 y las características. Ritmo sinusal. ¿Es sinusal o no es sinusal? Así es sencillo. ¿Me dejo entender? ¿Y ahora qué ven? No entiendo. ¿Reconocen pez? ¿No? Bueno, Sí, pero están, pequeños. ajá, son varios y son pequeños. Son varios, ¿no? Y chiquititas, de lo que mejor inclusive son tan abigarradas que unas que ni siquiera tienen forma, acá están que suben y que bajan, están al revés, ¿me dejo entender? ¿Sí? Ajá. Y otra cosa que quiero que se den cuenta, estos son los complejos QRS que detecta y señala la frecuencia del corazón, ¿me dejo entender? Miren cómo juega. Cómo varía, me dejo entender, pero están dentro de los 100, dentro de 60 y 100. Señores, esto es una fibrilación auricular o una respuesta cardíaca o esta respuesta ventricular controlada, está dentro de los 60 y 100. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Y ahora qué ven? ¿Qué les dije? Serrucho, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero por favor, miren este serruchito chiquito, pero respeta el QRS que es grande, ¿me dejo entender? Ustedes se han hecho arritmia ventricular, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es diferente esto. Su serrucho, Claro. con su QRS, a este, miren. Claro. ¿Qué es eso? Ventricular. Ventricular, acá no se ve más que pura afectación ventricular, ¿me dejo entender? Miren esto, es un serruchito con su QRS. Serruchito con su QRS. Esto es Flutter. ¿Me dejo entender? Flutter, ¿no? Sí. Flutter. Habitualmente los Flutter siempre pasan y habitualmente sostienen su frecuencia, miren. La diferencia de la FA que estaba variable. Salud. ¿Sí? ¿Sí? Pero en este caso, así por más de que haya varios focos, en este caso le estoy trayendo una frecuencia del ventrículo que está regular entre 60 y 100. ¿Y yo qué voy a sentir? A lo mejor les digo unas ligeras palpitaciones, pero no le causan molestia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? El problema ahora está al revés. Cuando la frecuencia, esa arritmia, esos varios focos empiezan a tener traducción sobre el ventrículo. Ahorita lo van a ver. La frecuencia cardíaca, 69. La gente puede vivir con eso, sí. ¿Me dejo entender? Tenemos que tratarlo, sí, pero acá no estamos hablando de tratamiento específico. Quiero que reconozcan el trazado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Flutter, ¿no? Pero una vez más, la frecuencia del ventrículo estaba homogénea entre 60 y 100. Y ahora mire cómo está. Miren la frecuencia. ¿Cuánto está la frecuencia? 93. Me dejo entender. O sea, mi corazón está así. Mi aurículo está así y mi ventrículo está así. Y se entiende que cuando mi ventrículo tiene que dilatarse para que llegue la sangre y yo eyecte, y
y me llega y me sangra mi cabeza, me llega, me dejo entender, estoy consciente, no me va a pasar nada, me dejo entender. Pero ¿qué pasa si viene así? La frecuencia es tan baja que no me da un buen gasto, me genera inestabilidad, me dejo entender. ¿Qué significa inestabilidad? Que me está afectando a mí. Si viene a emergencia a ustedes un paciente que viene con esta frecuencia, por favor, esta es una frecuencia anormal. Pequeño paréntesis, por favor. Mi frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Pero si yo ahorita sigo en sinusal y hago frecuencias cardíacas hasta 150, la fiebre me puede dar taquicardia 100, 110 y es reactivo la fiebre. El salir ahorita a correr y regreso, ustedes me van a encontrar con la frecuencia alta, me dejo entender. Eso es una taquicardia sinusal normal. Cuando pasa de 150 ya es una anormalidad para nosotros. Como en este caso, miren qué frecuencia tiene. Me dejo entender, ese corazón está latiendo demasiado rápido. Me dejo entender. Entonces, si está latiendo demasiado rápido y me causa una condición que le llamamos inestabilidad, ¿qué es una taquicardia supraventricular con inestabilidad? Inestabilidad. Uno, que viene en shock, que no tiene un buen gasto, ¿me dejo entender? Dos, que me cause dolor en el pecho, atribuyendo un infarto. Tres, que me congestione, dándome edema agudo pulmonar. O cuatro, que tenga trastorno del sensorio, es un paciente catalogado inestable. ¿Por qué les hago esa referencia? Porque cuando hay una inestabilidad, lo que tengo que hacer es meterle corriente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí. Entonces, como estamos hablando de aurículas, en las aurículas lo que nosotros hacemos es cardiovertir. Por favor, aurículas, estoy usando una A, utilizo la A de cardiovertir. Cuando yo me enfrento a un problema de ventrículo, estoy usando una E, voy a desfibrilar. Entonces, las aurículas se cardiovierten, los ventrículos se desfibrilan. ¿Estamos hasta ahí claros? Y cuando yo voy a cardiovertir, ¿cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? La cardioversión utiliza voltajes pequeños, 50 joules, 100 joules, me dejo entender, hasta 200 si no corresponde, pero la desfibrilación es directamente 200. ¿Me dejo entender? En la desfibrilación yo agarro, pongo el máximo voltaje y la quemo. ¿Me dejo entender? En la cardioversión pongo bajo voltaje, me dejo entender, pero por favor no se olviden, cardiovertir es sinónimo de sincronizar, lo digo así. Tengo que poner un botón de sincronizar donde va a aparecer un switch sobre el tiraje que tienen acá y ahí es donde va a descargar. ¿Por qué necesito sincronizar? Porque cuando descargo, en este caso el voltaje que he deseado, esa descarga solamente se va a dar sobre la R y ustedes lo van a dar cuenta. Miren lo que voy a hacer. Acá está inestable, ¿sí? Miren, lo sincronizo. ¿Qué significa sincronizar? Tengo que apretar el botón de sincronización y ¿qué hace la máquina inmediatamente? Miren los puntos que aparecen acá. ¿Me dejo entender? O sea, la máquina lo que está haciendo ahí es reconocer las ondas R, para que cuando yo lo queme, solamente va a descargar en la R que en el momento que ejecute el experimento. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué? Porque cuando yo hago eso, se tiene que hacer la descarga en el QRS, en la R para hacer más exacto. ¿Por qué? Porque si yo la descargo en T, en la repolarización, la puedo convertir en una arritmia así, en esto. Con la fibrilación ventricular. Entonces, cuando yo estoy manejando una arritmia auricular, tengo que sincronizar. En síntesis, todas las arritmias que me estén generando inestabilidad en aurícula, cardiovierto. En ventrículo, desfibrilo. La cardioversión necesita sincronizar. La desfibrilación, me dejo entender, la cardioversión poco voltaje, la desfibrilación alto. ¿Se entiende? Ya han hecho ventrículo ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces miren por favor. Inestable, frecuencia cardíaca alta. ¿Qué te voy a hacer? Lo voy a quemar, sincronizo, cargo el joule, lo quemo. Sigue.
sincronizo, cargo 100, lo quemo. No sale. Verifico mi sincronización, ya lo cargo ya no con 50 sino con 200, 50 sin 200 y lo quemo. Está bien. Se estabilizó, se compensó, lo reseteé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es, en un paciente que está inestable, lo he hecho. Le pongo una máscara, le consigo accesos venosos, me dejo entender. Si puedo, le pongo un poquito de analgesia, porque quema, duele cuando le meto una corriente. Verifico mis palas, ya están separadas una con otra. Lo monitorizo y como lo voy a cardiovertir, aprieto el botón sincronizado. Miren, aprieta y sale su sincronía. Todas tienen que ser sobre la R. ¿Me dejo entender? ¿Ves? Ahí está. Sincronizado y ya está cargado. ¿Qué es lo que va a hacer? Pide que se separen y lo quema. Y mira cómo es. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Estamos entonces hasta ahí. Doctor, ¿el ritmo era ventricular? Ajá, el anterior. Perdón, sí, es un ritmo, parece un TB o FB, es una condición aberrante. Lo que ya. queríamos hacer simplemente es que ustedes conozcan. Necesito que no manejen situaciones más allá del corazón. Simplemente la forma, me dejo entender. Una vez más, detecto que está inestable, oxígeno, lo he hecho, lo monitorizo, pongo en cardioversión y cuando pongo cardioversión significa sincronización. Si no sincroniza, lo pueden matar al paciente porque lo pueden llevar así. Sincronizan y lo queman. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿Hasta cuántas veces puedes cardiovertir? Pues, ¿cuántas veces ustedes lo vean ¿Y pertinente? cada cuánto tiempo? O sea, Nosotros lo hacemos cada 20, 30 segundos. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese corazón rápido, en un momento, me puede deteriorar. Ya. Lo tengo que quemar, lo tengo que quemar, lo tengo que quemar hasta que salga. ¿cuándo dice ya? Si no se recupera, ¿cuándo dice? Lo tengo que seguir quemando, le doy más dosis. Y tengo que pensar qué está pasando con este paciente, por qué no me responde. A veces hay trastornos hidrocolíticos, a veces hay intoxicación. 200. 200. Comienzo con 50, 100, 200. La desfibrilación de frente, o sea, estamos hablando de un monofásico, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, no pretendo convertirlos en cardiólogos. Lo que quiero pretender acá es que ustedes conozcan los trazos y cómo desenvolverse. Si me vienen, yo vengo y les digo, estoy taquicárdico y me duele el pecho, no me voy a mandar a mi casa. No, me dejo entender. A lo mejor necesito cardiovertir, me dejo entender. Entonces, eso es lo que quiero. Su examen va a ser así: le van a poner su electro, su trazado y le van a decir qué es, qué día. Y no se les va a preguntar nada más de lo que se les está escogiendo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Terminamos. Así como hemos hecho ahora taquiarritmias en la aurícula, que son frecuencias muy altas, como la fibrilación, como el Flutter, ahora les voy a hablar al revés, que es una frecuencia baja. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es más espaciado? Alargado. ¿Pero qué es? ¿Es sinusal? Sinusal perfil alargado. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y la frecuencia? Bradicardia. Entonces es una bradicardia. En este caso, sinusal. O sea, si es sinusal, es bradicardia sinusal. Si no es sinusal, es una bradiarritmia. ¿Me dejo entender? Por eso, por favor, una vez más, cuando ustedes se presenten con un trazado, por favor, insisto, lo primero que quiero que detecten es la P. ¿Me dejo entender? Después vean la QRS y vean si guarda relación, si están muy cercanas, que lo normal, o se están distanciando o no. Pero reconozcan, toda vez que ustedes vean un marco, vean primero la P y reconozcan. Y después vean su relación con su QRS. Eso es lo que ustedes tienen que llevarse ahora. ¿Okay? Una vez más, ahora yo lo estoy parando, pero los exámenes los van a poner así. Corre, corre, corre.
necesito que por favor cuando ustedes vayan a casa, cuando estén así, practiquen. Entonces, esta es una para que cambie sinusal. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de una situación muy peculiar, que ustedes la van a vivir mucho. Nosotros le llamamos bloqueos. Los bloqueos en realidad son fáciles. ¿Ya? Les voy a decir las características y después lo vamos a traspolar acá en el trazado. Por favor, los trazados son breves, cortos. Una vez más, ni bien terminen, vayan por favor, tomen foto lo que estamos haciendo si quieren, pero cuando estén yendo a su casa, miren, googleen, miren por favor gráficos o trazos de bloqueo primero, segundo, tercero, miren. Y ustedes viendo la teoría se van a dar cuenta que es bastante sencillo. ¿Ok? Reitero, porque el examen les va a tomar así, exactamente, les van a poner este pedacito, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Ok? Acá termina. Bloqueos. Se entiende una vez más que este es el ritmo sinusal. Las P's las estoy representando pintadas. Sí. P ocurre ST, P ocurre ST, P ocurre ST. RR simétricos, sinusal. ¿Me dejo entender? Pero si ustedes tienen esto en un trazado de un papel para electrocardiografía, se van a dar cuenta que nosotros podemos medir esta distancia desde el inicio de la P hasta la R. ¿Me dejo entender? Esta distancia, llamada intervalo PR, no debe pasar de 0.12. ¿Me dejo entender? Cada cuadradito mide 0.04. De tal manera que desde el inicio de la P hasta la R no debe pasar más de 3 cuadraditos, ¿se entiende? ¿No es cierto? Entonces eso es un electro normal. ¿Ok? ¿Sí? Como acá, miren la distancia del P con el QRS. Es pequeño, ¿me dejo entender? Comenzamos. Bloqueo auricular de primer grado. Características. Es sinusal. P ocurre ST, P ocurre ST, P ocurre ST, ¿sí? Pero miren el intervalo PR. Este PR está ancho comparado al basal. Entonces el bloqueo de primer grado es una prolongación del PR, nada más. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Sencillo? O sea, lo que debieron leer un mes el capítulo lo vamos a hacer en 10 minutos. ¿Sí? Bloqueo de primer grado, PR prolongado. Pero siempre tiene su P, su QRS y su T. Cada P tiene su QRS y su T. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Bloqueo de segundo grado. Este es de primero, de segundo grado. ¿Sí? El bloqueo de segundo grado se divide en dos, en MOVITS 1 y MOVITS 2. ¿Sí? El MOVITS 1 o Wenckebach, miren cómo se comporta. P, QRST. Miren la P, P, miren la distancia entre P y QRS comparado al previo. Como que se prolonga más, y de un momento a otro no pasa. ¿Me dejó entender? Y otra vez comienza. Chiquito, más distante, no pasa. Chiquito, más distante, no pasa. El problema está que hay un incremento gradual de la distancia del PR hasta que de un momento a otro no pasa. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? El primero es un PR largo, nada más. El segundo es un PR que se va prolongando hasta que no pasa. No pasa nada. Y luego retoma otra vez. Y luego retoma, ¿no? Chiquitito, mediano, no pasa. Chiquitito, no pasa. Chiquitito, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Las condiciones de por qué se dan esto, les aseguro que a ustedes les ha pasado. La gente joven que toma, que fuma, que toma Red Bull, todo ese tema, pueden presentarse estas características como una condición fisiológica. Los pacientes que están sometidos a mucha fatiga de ejercicios físicos se presentan así. O que toman un medicamento que tiene un efecto de bloqueo, pueden dar así. ¿Cómo se trata? Trato la causa. Si yo tomé mucha bebida alcohólica ayer y ya no tomo más alcohol, mañana me restablece. ¿Me dejo entender? Se trata la causa. O sea, el problema es manejar la causa. ¿Me dejó entender?
¿Sí? Ya. MOVITS 2. Bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. Miren, es un sinusal normal. P, QRST, guardan su espacio. P, QRST, guarda su espacio. Y cúrase. Puede repetirse inclusive. Y nuevamente retoma. P, QRST, P, QRST. Es un sinusal, pero que por momentos se bloquea. No pasa el QRS. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí. Una vez más. Como que finalmente en el bloqueo de segundo grado el nodo no está funcionando. Por momentos deja pasar y por momentos no deja pasar. Y genera este ritmo. Repito entonces. Bloqueo de primer grado, PR largo. Bloqueo de segundo grado, MOVITS 1. Prolongados PRs. MOVITS 2. Normales, por un momento no pasa. ¿Sí? Ajá. Y el tercero es cuando ya definitivamente el marcapaso atrioventricular no deja pasar nada. De tal manera que el ventrículo se contrae, no pasa, y como tiene que contraerse el ventrículo, o sea, la aurícula se contrae sola y el ventrículo se empieza a contraer solo. Ambos en una frecuencia diferente. La aurícula, mira, se contrae en una frecuencia y los ventrículos se convierten más anchos y solos. ¿Y qué he tratado de comentarles acá? Mire cómo coincide. Acá la P está muy separada. Acá no tiene QRS. Mira cómo acá la P está detrás de QRS. ¿Y cómo me doy cuenta? Mido las distancias. Y las distancias del QRS son completamente diferentes. Cada uno está por su lado. ¿Ok? Estos dos últimos, bloqueo MOVITS 2 y bloqueo de tercer grado, marcapaso. Estos de acá, se corrige la pausa. ¿De acuerdo? Causa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este es marcapaso y es Marca. el 2. Ah, ya. MOVITS 2 y 3. Es marcapaso. MOVITS 2. Trata la causa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Por favor, no pretendo que salgan ahorita cardiólogos, pero sí quiero que se lleven esto y cuando vayan a su casa, cuando se echen un ratito o cuando estén en su traslado, miren, se les va a quedar. Y si lo pueden googlear y después verificar, perfecto. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Y caracho, esa no está funcionando. Ya. Por favor, yo le voy a decir, usted me va a decir qué tipo de perdón, qué tipo de ritmo es. Parte de su examen, porque tengo que darle ese examen. Tengo que poner una nota. ¿Ya? ¿Qué es eso? Eso no es una bradicardia sinusal, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Todavía no lo veo. Ya, ¿qué ven ahí? Bloqueo tipo 1. Sí. No. ¿Qué está pasando? Es PR ¿Dónde está la P? ¿Cuál es la P? Aquí. Pero el PR es. Ay, perdón. El PR es prolongado. ¿Se dan cuenta? Está la P, está el QRS, está la T, pero hay una separación. ¿Me dejo entender? Miren esa y miren esta. ¿Me entienden? ¿Sí? Una vez más. ¿Ok? ¿Se dan cuenta?
¿Sí? Ya. Ese es el bloqueo de primer grado. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Y ahora qué van a ver? Miren. Después de esto. Miren. Ese es el. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las P's? Miren, ¿dónde están las P's? Es esta, aquí, aquí y acá. Sí. ¿Me dejo entender? Miren la distancia entre el P y con el Q es acá. Miren acá. Se prolonga. Miren acá. Y ahora, Desaparece. ¿cómo se llama eso? Bueno, es tipo 1. O Wenken. ¿Sí? Ajá. ¿Estamos hablando? Claro. Wenkebar. Wenkebar. Bloque. ¿Sí? ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Sí? Déjame encontrar una de las. Sí. No. Está bien. ¿Qué ven ahí? Que no les atolón de estos. Reconozcan primero la P. ¿Dónde está la P? ¿Cuál es la P? Ya. Este es un P, ¿no es cierto? Esta es otra P, muy distantes. Acá hay otra P. ¿Qué hago? Miren lo que voy a hacer. Voy a medir esta P con esta P. Así mismo. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Mire, yo la voy a traspolar. ¿Dónde está la otra P? Metida ahí. ¿Me dejo entender? Mire dónde está la otra P. La P está sola. ¿Me dejo entender? ¿Y el QRS? Pero sí se ve que están separados. ¿Me dejo entender? Los QRS tienen otro ritmo. ¿Esto cómo se llama? Tercer grado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el tratamiento? Marcapaso. ¿Se entendió? Una vez más, yo necesito que se familiaricen porque el examen va a ser así. Ustedes le van a poner así. Es así. ¿Y cuál es su tratamiento? No. Le van a poner 30 segundos para que se raye. Por eso les digo, por favor, practiquen. No les va a costar nada, 10 minutitos mirando, ponen uno de segundo, mirando tercero. Ya saben cuál es su característica fisiopatológica. Lo que a mí me costó un mes, lo tienen ustedes en 10 minutos. ¿Me dejo entender? O sea, el 20 para mí, bueno, ustedes cuánto va a ser. ¿Ok? ¿Sí? Entonces yo les pregunto, les voy a hacer dos consultas. Tengo que ponerles nota. Les propongo una cosa. Les pregunto a cada uno de ustedes dos preguntas. La primera 10 y la segunda 20. Pueden llevarse su 20. Pero si no responden, les pongo 0 o les pongo 10. ¿Me dejo entender? Eso lo dejo en sus condiciones. Sobre la otra opción les pregunto en grupo. En la pregunta en grupo les voy a proponer 4 preguntas, cada una 5 puntos. ¿Me dejo entender? Pero la ventaja aquí es todos sacan 20 o todos sacan 0. ¿Cuál prefieren? Las preguntas Grupo. Lo que hemos hecho. entonces en grupo. Grupo. ¿Hecho? Sí. Ustedes digan, lo que quieren saber, mamá, yo les pregunto 2 preguntas. O en grupo. ¿Sí? ¿Estamos? Normal. Ya. Muy bien, entonces les pregunto. No sé qué dijeron después. Primera pregunta. La taquicardia paroxística supraventricular. Frecuencias cardíacas se entiende que estoy por encima de 150. ¿Ya? Y estoy inestable. ¿A qué se le considera inestable? Cuando hay dolor de pecho, Ya, más de 150. shock, dolor de pecho, trastorno sensorio y... No, falta uno. Edema agudo pulmonar. ¿Me puedo entender? Sí. O sea, si yo estoy con taquicardia, me dejo entender y en un momento otro me duele el pecho, estoy sudoroso, estoy chocado, ¿qué me venían a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué hacen? Le ponemos una vía y le manipulamos ¿Y qué más? para ver. ¿Cuál es su tratamiento de una inestabilidad? Vía, oxigenación y La cardioversión. cardioversión. ¿Me puedo entender? Cardiovertir. Una vez más, estoy inestable, me tiene que quemar, les he dicho. ¿No es cierto?
¿Y con cuánto quema? Inicia con 50, 100, hasta 100. 100. Ajá. La primera sí. Así es. Me ponen oxígeno, me monitorizan, cargan el desfibrilador, lo sincronizan y después me meten esto. ¿Me dejan Ajá, entender? sí. Entonces, de lo que me acaban de preguntar, de los 5, no dijeron carga. ¿O sí? Y nadie dijo sincronización. Al final dije, por favor, quiero que se acuerden siempre, cuando ustedes deciden cardiovertir es sinónimo de sincronización. ¿Me dejó entender? ¿No? Esa es una. ¿Me dejó entender? Ya, ¿Sí? Sí. Ese es ya 4 puntos de los 5. Segunda pregunta, ¿cuáles son las características del Movitz 1? Ahí va. Que es el PR largado. Es mayor de El PR más de 0.12. Más de 0.12. comparaciones. O sea, Ajá. 3, más de 3 cuadrados. Es mayor. El PR es mayor. 0.12. ¿Movitz 2? ¿Movitz 1? Movitz 1. Ah, no, Movitz 1 no. Movitz 1 es cuando es recibe Es inusal y se distancia y luego desaparece. Ajá. Entonces el bloqueo de primer grado les he dicho que el PR se prolonga. Ajá. No dejó entender, pero son simétricos que están. Ajá. El Movitz 1 es más. Hasta que no pasa ¿Me QRS. dejó entender? Yo he escuchado uno. Ajá, te juro que escuché uno. Ajá. ¿Sí? Movitz 1, claro, pero es 2. Al 7. ¿Me dejó entender? Sí. Tercera pregunta. Yo ahorita estoy con ustedes y circunstancialmente empiezo a latir 190 minutos por minuto. ¿Me dejo entender? Pero no me duele el pecho. No estoy chupado. No estoy tengo esta forma de neurona, ni tampoco estoy en congestión. Por ende, no estoy inestable, pero tengo frecuencia alta. ¿Me van a meter corriente? No. Sí, O sea, me toman porque es corriente. patológico igual. Es más de 190. Pero no está inestable. Pero en cualquier momento puede hacer una Porque el corazón se cansa. Yo creo que no. No está Pero inestable. depende, ¿qué he estado haciendo? Estoy aquí ahorita con ustedes. No ha hecho ejercicio. No, estoy acá con ustedes. Señores, yo les he dicho muy claramente, solo lo cardiovierten o lo queman si está inestable. ¿Me dejo entender? Si no estoy inestable, entonces por favor, hay una condición que se llama cardioversión farmacológica o medicamentosa. ¿Me dejo entender? Sí, ¿no es cierto? Porque no estamos sintomáticos. Claro, evidentemente lo que dice la doctora también está bien. Si esta condición de taquicardia está por así permanentemente conmigo, sí puedo entrar en una inestabilidad. ¿Me dejo entender? Por la doctora ganaron 2 puntos. O sea, de estable me puedo convertir en inestable prontamente solo si me dejan así por mucho tiempo. ¿Me dejo entender? Sí. Pero en estables no tengo que meter corriente. Puedo utilizar medicamentos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Los 9, mira, se están quedando. Última pregunta. ¿Qué antirrítmicos conocen que podemos utilizar? Amiodarona. 1.